ya sea que lo hayan realizado a mano o en computadora. Entonces vuelvo y repito, primero va la portada. En esa portada, lo primero que van a escribir es el título del tema. Como ya me dijeron, para este trabajo el título es Sistemas Operativos. Seguido el nombre del estudiante. Luego, vuelvo y les repito, no es que este trabajo solamente, o sea, la forma de los trabajos solamente los vayan a realizar en informática, porque es la señora de informática que me está enseñando. Estos trabajos los van a aplicar en todas las materias, porque lo que se les enseña en informática lo deben aplicar en todas las asignaturas. ¿Listo? Eso es lo que yo busco como docente, apoyar las demás áreas. ¿Ya? Como enseñándole a mis estudiantes las herramientas informáticas y mostrándoles cómo pueden utilizar estas herramientas informáticas para así realizar sus actividades allá en las otras asignaturas. Entonces, yo me voy a estar comunicando con los otros docentes y le voy a pedir el trabajo de cualquiera. Ve, envíame el trabajo de fulanito, peranito, para ver cómo fue que lo... Y así mismo voy yo calificando acá. Ah, sí lo está aplicando, bien. Ah, no lo está aplicando en la otra materia, mal. ¿Listo? Bueno, Sí, sí. entonces seguimos. Señora. Luego sigue el nombre del profesor o la profesora que les haya dejado el trabajo. Seguido el nombre de la institución educativa, o sea, el nombre del colegio, debajo el curso, luego la ciudad y por último el año. Esto aquí está identificando quién realizó el trabajo y sobre qué tema es ese trabajo escrito. ¿Ya? Esto es muy importante en el trabajo. Después de que ustedes redacten o escriban la portada, deben hacer la tabla de contenido. Deben hacer o escribir la tabla de contenido. Entonces, ojo, esta tabla de contenido la dejan, esa hojita la dejan en blanco y la van a llenar, esta hoja la van a llenar cuando ya terminen de realizar todo el trabajo. ¿Por qué? Porque allí es donde ustedes se van a dar cuenta en dónde va a quedar ubicada o en qué hoja o página, mejor dicho, en qué página va a quedar ubicada cada sección del trabajo. ¿Sí me hice entender? Es decir, escriben el título y dejan la hoja en blanco. Y cuando ya terminen todo el trabajo, ahí sí la llenan. Aquí les dejo, aquí está la estructura, cómo queda. Esperen un momento. Sí, señora. Entonces, como les decía, vuelvo y repito, la tabla de contenido la llenan al final, cuando ya hayan terminado el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es que nos damos cuenta en qué página quedó cada uno de los ítems de nuestro trabajo. Cada uno de los ítems de nuestro trabajo. ¿Listo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, sigamos. El trabajo debe tener un objetivo. El trabajo debe tener un objetivo. Entonces, para los que no saben redactar un objetivo o los que todavía no han aprendido, no le han enseñado, un objetivo, ese párrafo del objetivo debe iniciar por un verbo. Por ejemplo, aprender, conocer, identificar, saber, interpretar. ¿Se observaron?
Entonces, ¿cómo van a redactar ustedes ese objetivo? Allí ustedes aquí deben ustedes escribir lo que ustedes quieren lograr o alcanzar con el desarrollo de este trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá un ejemplo de algo. Vamos a ver cómo les muestro un ejemplo. Vamos a ver si por aquí puedo hacer algo objetivo. Por aquí. Por ejemplo. Este de aquí, control B. Esto es un ejemplo, no quiere decir que ustedes van a copiar eso mismo. Es un ejemplo. Entonces aquí quedaría. Quedaría. Quedaría el objetivo. Miren, les digo, debe empezar por un verbo terminado en ar, y, interferir, ir, ir. Verbos en infinitivos. Ir. Entonces, aquí les doy un ejemplo. Entonces, el ejemplo sería escribir lo que ustedes quieren lograr o alcanzar en el desarrollo de este trabajo. Entonces, aquí, reconocer, miren que aquí ya utilicé el verbo, ¿cierto? Reconocer en algunos artefactos, conceptos y principios científicos y técnicos que permiten su creación. Entonces, lo que quiero alcanzar yo, Lady, es reconocer algunos artefactos, de esos artefactos, sus conceptos y principios científicos y técnicos que permitieron la creación de ese artefacto. Eso es lo que yo quiero en el desarrollo de alcanzar, en el desarrollo de mi trabajo escrito. ¿Listo? Lo que yo busco en el desarrollo de mi trabajo escrito. Entonces, asimismo, ustedes utilizando cualquiera de estos de aquí, de estos conceptos, van a ustedes a organizar su objetivo de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, señora. Señora. Bueno, muy bien. Sí, señor. Después del objetivo, ahorita sí, realizan, o mejor dicho, responden a cada una de las preguntas, ¿no es cierto? Que deben consultar, investigar, leer y responder. Sí, señora. Ajá. Entonces, muchos, por no decir la mayoría, solamente se limitaron a redactar el texto, no incluyeron imágenes. Debieron haber incluido imágenes. Ojo, jóvenes, no es un taller, o sea, no están respondiendo a las preguntas de un taller. Esa es la diferencia. No están respondiendo a las preguntas de un taller, sino de un trabajo. Están Se haciendo lo escucha recortado. que les estoy diciendo. Se lo escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? No se entiende nada. Sí, señora. Sí, No. ¿Sí o no? Sí, señora. Yo sí. Cuando ya redactemos el objetivo, venimos y damos respuesta a cada una de las preguntas del cuerpo del trabajo, que componen el cuerpo del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, algunos estudiantes, por no decir todos, se limitaron solamente en escribir textos, ¿listo? Como si estuvieran realizando o resolviendo un taller. En este momento, en esta actividad, ustedes están realizando un trabajo
escrito. Y en el trabajo escrito, esa consulta, esa investigación, esa lectura debe ser más profunda. ¿En qué sentido? En el sentido que aparte del texto que ustedes lean, analicen e incluyan aquí en cada una de las respuestas, deben incluirle imágenes, porque es un trabajo escrito. Ya, entonces deben compensar el texto con la imagen. Texto con la imagen que corresponda al texto. ¿Sí me hice entender? Jóvenes. Señora. Sí, señora. Bueno, entonces ya deben ir, ya deben ir teniendo en cuenta cuáles son las mejoras que deben irle haciendo al trabajo escrito, porque sé que la mayoría no lo hicieron así. ¿Listo? Los que enviaron su trabajo no lo hicieron así. Bueno, continúo. Y así debe ser con todas las respuestas. Incluyen el texto con su respectiva imagen. El texto con su respectiva imagen. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, señora. Sí, señor. Bueno, cuando respondamos, muy bien, apaguemos micrófono. Cuando respondamos las preguntas, debemos redactar la conclusión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debe ir esa conclusión? Debe ir de forma ordenada y clara. Aquí en la conclusión debe hacerse énfasis en la idea o punto principal. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la idea o punto principal de este trabajo que estamos realizando? Señora, la portada. O sea que nosotros en este trabajo estamos investigando sobre la portada. No, señor, sobre los sistemas. No, señor, Ah, muy bien. Entonces ya saben sobre qué van a escribir en la conclusión. Vamos a hacer énfasis sobre los sistemas operativos. ¿Sí o no? Pero sin repetir. Muy bien, pero sin repetir las ideas que ya tuvimos en cada una de estas respuestas en cuenta. ¿Claro hasta allí? Vamos a hacer énfasis del tema. ¿Me puede repetir la última parte que dijo? Estoy repitiendo. Entonces, se va a hacer énfasis en el tema de los sistemas operativos, ¿no es cierto? Pero sin repetir lo que ya escribimos acá arriba. ¿Sí me hice entender? O sea, Sí, señor. Sí, señor. eso. Entonces, miren que aquí yo les explico. ¿Qué es hacer énfasis? Es dar realce, destacar algo que ya se ha tenido en cuenta, o sea, es dar realce a esto que ya copiamos acá, no es repetir, hacer énfasis no es repetir, sino dar realce a lo que ya escribimos acá con anterioridad. ¿Listo? Miren, aquí dar realce, destacar o acentuar el tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Los sistemas operativos. Ajá. ¿Y qué vamos a indicar allí? Su importancia. Y muy importante, esto lo debemos hacer para que dirijamos la atención de las personas que están leyendo nuestro trabajo. ¿Listo? Es captar la atención de las personas que están leyendo nuestro trabajo. ¿Listo? Miren la importancia de esto. Si aquí en la conclusión hablamos de otra cosa distinta, vamos a desubicar al lector,
Por ejemplo, cuando hice la pregunta de cuál es el énfasis de la idea, dijo la portada. Entonces, si nos ponemos a hablar aquí de la portada, lo vamos a desubicar totalmente, porque aquí dimos respuesta al tema de los sistemas operativos. Entonces, aquí lo que debemos resaltar es eso. ¿Listo? Lo que escribimos ahí. No podemos hablar de más nada, sino seguir centrando la atención del usuario en ese tema en específico. ¿Listo? Que venimos tratando en el trabajo. Claro, hasta allí. Jóvenes. Sí, señora. Señora. Como máximo, la redacción de la conclusión, como máximo debe contener 2 párrafos. ¿Listo? O puede tener o 1 o 2 párrafos, esa conclusión, esa redacción que ustedes hagan aquí. Eso por ese lado. Ahorita viene la webgrafía y por último la webgrafía. ¿Qué van a escribir aquí en la webgrafía? Van a escribir cada uno de los enlaces. Van a escribir cada uno de los enlaces en donde ustedes investigaron información para realizar su trabajo. Es decir, que si ustedes investigaron en los enlaces que yo les dejé aquí, en estos enlaces, entonces los copian y los pegan. Si aparte de estos enlaces buscaron más información en internet, deben copiar esos miren, copiar, por ejemplo, aquí. Entonces, lo que hacen es copiar este enlace. ¿Sí vieron? Sí, yo hice mi trabajo con esa página. Bueno, entonces si lo hizo con esta o lo hizo con otras o con la que los haya hecho, entonces copian esos enlaces. Eso, o sea, con la página web que la hayan hecho. ¿Listo? Esto es un ejemplo que yo estoy dando, un ejemplo cualquiera. Señor. Ajá. Lo que les quiero dar a entender es que deben escribirme cada uno de esos enlaces aquí en la webgrafía. ¿Listo? Para yo darme cuenta a ustedes dónde fue que consultaron la información. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes de lo que acabé de explicarles? No, señor. No, señor. Esas eran las indicaciones que yo les quería dar en cuanto a la estructura que ustedes deben organizar el trabajo escrito, los trabajos escritos, los que les deje de aquí en adelante. Entonces, vuelvo y repito, los estudiantes que ya me hayan enviado a mi correo o por el WhatsApp deben hacerle mejora en tomando en cuenta lo que les acabé de decir aquí. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, señora. De igual forma, los estudiantes que aún no han realizado el trabajo y me lo han enviado, también deben hacerlo así. Pero entonces, esos estudiantes, ojo, que ya me enviaron, esos ya tienen, o sea, ya tienen un punto, porque fueron por la responsabilidad. No vayan a creer que no les voy a tener en cuenta la responsabilidad. Profe, a mí me lo tiene en cuenta porque yo soy un estudiante nuevo, yo acabé de entrar hace como 3 días. Ah, tranquilo. Listo. Entonces, Profe. sí. Señor, ¿usted cómo lo está grabando? ¿Lo va a subir al grupo de WhatsApp? Vamos a retomar. Voy a volverles a explicar cuáles son las actividades que deben hacer y en dónde.
Entonces, la primera actividad es responder las 4 preguntas en el cuaderno de las actividades de la reflexión inicial. Esas preguntas de las actividades de la reflexión inicial, todas 4 deben responderlas en el cuaderno. Vuelvo y les digo, en estas preguntas no deben consultar nada en internet. Eso es de acuerdo a lo que ustedes saben o han escuchado hasta el momento sobre eso. Luego viene la segunda actividad, que es la del trabajo escrito, que fue la que les expliqué, la que les acabo de explicar. ¿Listo? Esa es la segunda actividad. Trabajo escrito, ya sea en el computador o a mano, en hojas de bond. La tercera actividad tiene que ver con este mapa comparativo o cuadro comparativo. ¿Qué encontramos en este cuadro comparativo? Cada uno de los sistemas operativos más utilizados por las personas, y de cada sistema operativo tenemos unas características, las características más importantes. Este cuadro comparativo deben recortarlo y pegarlo en el cuaderno de informática. ¿Listo? Recortarlo y pegarlo en el cuaderno de informática. Después de que hagan eso, deben resolver esta actividad que se las expliqué en un video. Ese video está en el grupo. ¿Y qué deben hacer? Conectar a través de línea cada sistema operativo, cada loguito del sistema operativo con sus respectivas características. Entonces, ¿dónde se dan cuenta que el 20 de noviembre de 1985, ¿a quién corresponde? Se vienen acá al cuadro comparativo y buscan a quién corresponde esa fecha o año de aparición. ¿Vamos claros hasta allí, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Después de esa actividad siguen las actividades de socialización. En esta actividad de socialización deben realizar un mapa conceptual. También les envié de ese me dediqué y les hice el video. O sea, no hice encuentro virtual porque vi que me daba más o mejor hacerles el video explicándole sobre cómo hacer el mapa conceptual. Creo que está muy detallado allí y les muestro, creo que 3 ejemplos de cómo ustedes pueden hacer ese mapa conceptual. Y entonces les di la facilidad de que lo hagan a mano. El que quiera lo hace en computador. Y el que no, lo hace a mano. ¿Listo? Por eso no hay ningún problema. Entonces lo hace a mano en una hoja de bond. Y luego esa hoja de bond la pega en el cuaderno de informática. ¿Vamos claros hasta allí? Sí, señor. Listo. Y por último, están las actividades de evaluación y cierre, en donde deben responder estas 3 preguntas en el cuaderno de informática. Estas preguntas, eso ustedes van a evaluar su proceso de aprendizaje. ¿Qué has aprendido? Entonces aquí van a escribir o van a hacer un listado de lo que ustedes aprendieron en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. ¿Cómo lo aprendieron? Entonces, ¿cómo lo aprendieron? Bueno, lo aprendí con explicaciones de la docente a través de los encuentros virtuales, o con explicaciones de la docente a través de los videos enviados, o lo aprendí por la explicación que me dio mi hermanito, mi mamá, mi papá, o lo aprendí consultando en páginas de internet, o lo aprendí consultando en videos en YouTube. Entonces ya ustedes aquí escribirán el detalle de cómo ustedes aprendieron el tema tratado en esta guía. Y luego, ¿para qué te ha servido todo lo que vimos en esta guía de aprendizaje? Todo lo que desarrollamos, incluido las actividades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo del para qué te ha servido.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros en esta actividad? Hicimos trabajos escritos. Entonces, aprendí a hacer trabajos escritos. ¿Y para qué me sirve? Para realizar trabajos escritos de las otras asignaturas, por ejemplo. Y así sucesivamente pueden ir diciendo otras cosas del para qué le ha servido a usted el desarrollo de esta guía. ¿Listo? De las actividades de esta guía de aprendizaje. ¿Claro hasta allí? Clarísimo, profe. Clarísimo, muy bien. señor. Entonces miren que aquí les dejo la nota que creo que también está muy clara, en donde dice, Profe. sí. Y también está clarísimo para mí porque también estoy grabando. Bueno, muy bien. Entonces miren que aquí en esta nota les digo que una vez terminadas todas las actividades del cuaderno de informática, deben tomarle fotos y organizarlas en un documento PDF. ¿Listo? Utilizando la aplicación Scanner o cualquiera parecida a esa. Y luego ese archivito en PDF es el que me envían al correo electrónico. Jóvenes, al WhatsApp no estoy, en el WhatsApp no estoy recibiendo actividades. Yo les dije el primer día de clase que todos deben crear el correo. Yo ya tengo mi correo, profe, pero a veces se me sale, se apaga el computador a veces. Ya tengo el mío, yo ya le envié mi trabajo. Oigan, no quiero escuchar, miren, son muy necios. No quiero escuchar estudiantes que me digan, señor, ya envié mi trabajo. Si el trabajo no cuenta con todas las indicaciones que yo les di el día de hoy, les pongo 1, porque por eso me tomé el trabajo de darles la explicación o las indicaciones o las recomendaciones en este encuentro virtual. ¿Sí estoy siendo clara?